Audioescuelasabática.com. Lección número 11, para el 13 de junio de 2020, la Biblia y la profecía. Sábado 6 de junio, para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan capítulo 14, verso 29. Además, Juan capítulo 13, verso 19. La pregunta esencial es, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Comillas, hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 321. Audioescuelasabática.com. Domingo 7 de junio, el historicismo y la profecía. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías se llama historicismo. Es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal ininterrumpido de la historia, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Se asemeja a la forma de estudiar historia en la escuela. Lo hacemos de esta manera porque así es como la Biblia interpreta estas profecías para nosotros. Escucha Daniel capítulo 2, versículos 27 al 45. ¿Qué aspectos del sueño indican una sucesión continua e ininterrumpida de poderes a lo largo de la historia? ¿De qué manera la Biblia nos muestra cómo interpretar la profecía apocalíptica del tiempo del fin? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fíjate que el reino de Nabucodonosor se reconoce como la cabeza de oro. De este modo, Daniel identifica a Babilonia como el primer reino. Daniel capítulo 2, verso 38. Entonces Daniel dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Daniel capítulo 2, verso 39. Y luego un cuarto. Daniel capítulo 2, verso 40. El hecho de que estén sucesivamente uno tras otro, sin espacios, está igualmente implícito en la imagen, ya que cada uno de los reinos está representado en las partes de un cuerpo mayor que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Están conectados, así como el tiempo y la historia también están conectados. En Daniel capítulo 7 y 8, en vez de una imagen, se utiliza símbolos de bestias específicas, pero la enseñanza es la misma. Se nos da una secuencia ininterrumpida de 4 reinos terrenales, 3 en Daniel capítulo 8. Comienzan en la antigüedad, atraviesan la historia hasta el presente y continúan en el futuro cuando Cristo regrese y Dios establezca su reino eterno. De este modo, la imagen de Daniel capítulo 2 y las visiones sucesivas de Daniel capítulo 7 y 8 proveyeron la base para la interpretación profética historicista protestante que los adventistas del séptimo día mantienen en la actualidad. Escucha Daniel capítulo 14, verso 29. ¿Qué dice Jesús que nos ayuda a entender cómo puede funcionar la profecía? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Qué gran ventaja tenemos los que vivimos en la actualidad cuando ya ha transcurrido tanta historia,
con respecto a alguien que vivió en los tiempos de Babilonia? Audioescuelasabática.com. Lunes 8 de junio. El principio día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías del tiempo de Daniel y Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de varios textos clave y el contexto inmediato de las profecías mismas. Escucha Números capítulo 14, verso 34 y Ezequiel capítulo 4, verso 6. ¿Cómo enuncia Dios el principio de día por año en estos versículos específicos? Números capítulo 14, verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En estos pasajes podemos ver claramente la idea del principio de día por año. Pero ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo, como en Daniel capítulo 7, verso 25 y Daniel capítulo 8, verso 14, así como en Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3, capítulo 12, versos 6 y 14 y capítulo 13, verso 5? Otros tres elementos respaldan el principio de día por año en estas profecías de Daniel y Apocalipsis: el uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos, que representan reinos, sugiere que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente, son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, ¿por qué deberíamos tomar como literales solo las profecías de tiempo? La respuesta es, por supuesto, que no deberíamos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que los representan se tomaran literalmente. Una vez que se aplica el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notablemente precisa. Finalmente, las expresiones peculiares utilizadas para designar estos períodos sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías. Por ejemplo, 2300 tardes y mañanas, de Daniel capítulo 8, verso 14, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los períodos que se muestran deben tomarse en forma simbólica, no literal. Observa la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Leemos que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Daniel capítulo 9, verso 25, habrá literalmente 69 semanas o solo un año, 4 meses y una semana. Si esta profecía se la interpretara literalmente, no tendría sentido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos el principio bíblico de día por año y las 70 semanas se convierten en 490 años?
audioescuelasabática.com. Martes 9 de junio. Identificación del cuerno pequeño. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y 8 como la Iglesia romana. ¿Por qué? Escucha Daniel capítulo 7, versículos 1 al 25 y capítulo 8, versículos 1 al 13. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlo? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del sueño, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras,
espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 8 versículos 1 al 13. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8. 1. Se describe a ambos como un cuerno. 2. Ambos son poderes perseguidores. Daniel capítulo 7 versos 21 y 25, capítulo 8 versos 10 y 24. 3. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Daniel capítulo 7 verso 8, versículo 20 y 25, capítulo 8 versos 10, 11 y 25. 4. Ambos atacan al pueblo de Dios. Daniel capítulo 7 verso 25, capítulo 8 verso 24. 5. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Daniel capítulo 7 verso 25, capítulo 8 versos 13 y 14. 6. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo. Daniel capítulo 7 verso 25 y 26, capítulo 8 versos 17 y 19. Y 7. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Daniel capítulo 7 verso 11 y 26, capítulo 8 verso 25. La historia identifica al primer reino como Babilonia.
Daniel capítulo 2, verso 38, al segundo como Medo-Persia, Daniel capítulo 8, verso 20, y al tercero como Grecia, Daniel capítulo 8, verso 21. La historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales viene Roma. En Daniel capítulo 2, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Ver Daniel capítulo 7, verso 25. Solo un poder encaja con la historia y la profecía: el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. Daniel capítulo 7, verso 24. El papado era diferente de los primeros. Daniel capítulo 7, verso 24, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo, Daniel capítulo 7, verso 25, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Daniel capítulo 8, verso 11, al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo, Daniel capítulo 7, verso 25, y de echar por tierra a parte del ejército, Daniel capítulo 8, verso 10, durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados. El papado procuró cambiar los tiempos y la ley, Daniel capítulo 7, verso 25, al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. En Daniel capítulo 2, 7 y 8, después de Grecia, surge un poder que existe hasta el fin. ¿Qué poder podría ser ese aparte de Roma, ahora en su etapa papal? Por más políticamente incorrecta que sea, porque esta es una enseñanza vital del mensaje de los 3 ángeles y por lo tanto un componente vital de la verdad presente. Audioescuelasabática.com. Miércoles 10 de junio. El juicio investigador. El bosquejo profético estudiado esta semana ha encontrado un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma. Pero no fue hasta el movimiento milerista, a principios del siglo XIX, que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente reconsiderados y estudiados. Escucha el siguiente cuadro. Daniel capítulo 7, Babilonia, león. Daniel capítulo 8, no aparece en este capítulo. Daniel capítulo 7, Medo-Persia, oso. Daniel capítulo 8, Medo-Persia, carnero. Daniel capítulo 7, Grecia, leopardo. Daniel capítulo 8, Grecia, macho cabrío. Daniel capítulo 7, Roma pagana, cuarta bestia. Daniel capítulo 8, Roma pagana, el cuerno avanza horizontalmente. Daniel capítulo 7, Roma papal, cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Escucha los siguientes textos. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14 y capítulo 8, versículos 14 y 26. ¿Qué ocurre en el cielo según muestran estos versículos? Daniel capítulo 7, versos 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia.
Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 8 versos 14 y 26. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Después del período de persecución medieval que terminó en 1798 con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Berthier, Apocalipsis capítulo 13 verso 3, Daniel capítulo 7 y 8 hablan de juicio. El juicio se llevará a cabo en el cielo donde el juez se sentó. Daniel capítulo 7 verso 10, y con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Daniel capítulo 7 verso 13. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio en Daniel capítulo 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel capítulo 8 verso 14. Hablan de lo mismo. Según Daniel capítulo 8 verso 14, el tiempo de esta purificación del santuario, que es la terminología del día de la expiación, es de 2300 tardes, mañanas o días. Con el principio de día por año, estos días representan 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel capítulo 9 verso 24, en el que la profecía de las 70 semanas o 490 años está chatak, cortada o determinada de la visión de los 2300 días. Daniel capítulo 9 verso 24. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de 2300 días o años de Daniel capítulo 8 verso 14 y la profecía de las 70 semanas, 490 años de Daniel capítulo 9 versos 24 al 27 son dos partes de una profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9 verso 25, indica el comienzo del período, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha para este hecho es el 7º año del rey Artajerjes, Esdras capítulo 7 verso 7 o 457 a.C. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844, que no es mucho después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión, de purificación del santuario celestial. Observa la tabla en el estudio del viernes. Audioescuelasabática.com
Jueves 11 de junio. La tipología como profecía. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular. Daniel capítulo 8, verso 21. Al fin y al cabo, el texto lo menciona directamente. ¿Podría ser más evidente? Sin embargo, la tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señalan a una realidad mayor en el futuro. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta a Jesús y a los autores del Nuevo Testamento, e incluso la encontramos en el Antiguo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras lo identifica. Escucha 1 de Corintios capítulo 10 versos 1 al 13. ¿A qué acontecimientos históricos se refiere Pablo al amonestar a la iglesia de Corinto? ¿Qué relación tiene esto con nosotros hoy? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Pablo se remite a la realidad histórica del Éxodo y elabora una tipología basada en la experiencia de los antiguos hebreos en el desierto. De esta manera, Pablo muestra que Dios, quien inspiró a Moisés para registrar estos acontecimientos, quiso que estas cosas sucedieran como ejemplos para nosotros. 1 de Corintios capítulo 10 verso 6, y de ese modo amonestaran al Israel espiritual para que resistieran la tentación mientras vivimos en los últimos días. Escucha los siguientes pasajes y escribe el tipo y el cumplimiento del antitipo de cada uno, según lo describen Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12 verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan capítulo 19, verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cada caso, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aplican el tipo y la interpretación antitípica que permiten resaltar el significado profético. De esta manera, apuntan a un mayor cumplimiento de la realidad histórica.
Piensa en el servicio del santuario terrenal, que funcionaba como un tipo de todo el plan de salvación. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia del mensaje del santuario para nosotros hoy? Audioescuelasabática.com. Viernes 12 de junio, para estudiar y meditar. Lee 1844, Hecho simple de Clifford Goldstein, como un lugar entre tantos para encontrar más material sobre la profecía de los 2300 días. Estudia el siguiente cuadro: Daniel capítulo 7, Babilonia, león. Daniel capítulo 8, no aparece en este capítulo. Daniel capítulo 7, Medopersia, oso. Daniel capítulo 8, Medopersia, carnero. Daniel capítulo 7, Grecia, leopardo. Daniel capítulo 8, Grecia, macho cabrío. Daniel capítulo 7, Roma pagana, cuarta bestia. Daniel capítulo 8, Roma pagana, el cuerno avanza horizontalmente. Daniel capítulo 7, Roma papal, cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Daniel capítulo 7, juicio en el cielo. Daniel capítulo 8, purificación del santuario celestial. El aspecto central que se debe considerar aquí es que la escena del juicio de Daniel capítulo 7, que tiene lugar después de 1260 años de persecución, Daniel capítulo 7, verso 25, es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel capítulo 8, verso 14. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce, en última instancia, al establecimiento del reino eterno de Dios al final de la triste historia de esta tierra caída. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia que las Escrituras le dan a Daniel capítulo 8, verso 14 y al acontecimiento que representa. Preguntas para dialogar. Repasa Daniel capítulo 2. Fíjate con qué claridad se revela el método historicista, una secuencia ininterrumpida de imperios mundiales que comienza en la antigüedad y termina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Dios nos da la clave para interpretar estas profecías. Sin embargo, ¿qué dice sobre el estado del mundo cristiano el hecho de que muy pocos cristianos empleen el método historicista en la actualidad? ¿Por qué este hecho ayuda a establecer aún más la relevancia del mensaje adventista para el mundo en este tiempo? 2. ¿Qué también entiendes la profecía de los 2300 días de Daniel capítulo 8, verso 14? Si no la entiendes, ¿por qué no te tomas el tiempo necesario para estudiarla y compartirla con la clase? Quizá te sorprendas con la solidez de nuestra interpretación de esta profecía. 3. Lee Daniel capítulo 7, versículos 18, 21, 22, 25 y 27. Observa el enfoque en lo que les sucede a los santos. ¿Qué les hace el cuerno pequeño? En contrario, ¿qué hace el Señor por ellos? ¿Cuáles son las buenas noticias para los santos con respecto al juicio? ¿Qué les da finalmente el juicio?